minutos de resumen. Se celebró en Esplús, Huesca, la tercera prueba del aragonés de autocross, donde Javier Pajares, en División 1, venció y se coloca líder provisional del campeonato con una escasa diferencia de 8 puntos sobre César Gran. En la División 2, también la victoria en el circuito ostense de Sergio Ayueva le coloca líder provisional sobre Saúl Valenzuela. Cambios propiciados por la ausencia de Gonzalo Santa Fe, que, debido a esta situación, cae a la cuarta posición. Es la importancia de la regularidad sobre la victoria ocasional. En Carcross, David Herrero, quien se impuso a José Ignacio Casino. En Escudería Santa Bárbara sigue barriendo el panorama. Habrá que esperar a después del verano, cuando volvamos a ver el autocross funcionar, y será en Calamocha. Tenéis las clasificaciones y la situación del campeonato en carreras y en campeonato. En Motorland fue el karting nacional y el escaso karting aragonés, con nuestros 3 representantes, Iker Carceller en caceta, Alejandro Merino y Javier Alcubierre en senior, los que ocuparon en un asfixiante fin de semana el asfalto alcañizano. Los nuestros, a pesar de todo el esfuerzo que hicieron, siguen necesitando más competición, más carreras en Aragón, alguna más por lo menos, para poder subir al nivel que tienen y que no pueden demostrar. Ángel Echegoyen, presidente de la FADA, nos regaló 20 minutos de su tiempo para poder charlar con él. Hablamos de muchos temas y los tenéis en la entrevista. Este finde no hay carreras en suelo aragonés. Nuestros vecinos navarros y vascos tienen en tierra los primeros y en asfalto los segundos sus respectivas carreras. Los riojanos se han quedado chafados porque su afamado rally Arnedo Calhan ha sido aplazado porque la autoridad competente les ha negado el permiso de uso en un tramo, ya que su firme estaba en mal estado. ¿Desde cuándo nuestros rallies se celebran solo si el firme está en buen estado? ¿Dónde vamos a llegar? Lo que sí que hay es Fórmula 1 en el Red Bull Ring austríaco. Ya sería gordo que dominando todas las carreras no ganaran en su casa, ¿no? Pero en fin, así son las carreras, puede pasar de todo. Por si no veis la Fórmula 1, no vais a la piscina y os quedéis en casa al fresco, he colgado en la sección de cine otra peli Racing, Le Mans 66, aquella que relata la pelea entre Ford y Ferrari en la mítica prueba en el año 66 y que significó la primera derrota de los del Caballino Rampante. Y ya que estamos en el lío electoral una peli sobre políticos y elecciones en La Conspiración. Sobre eso mismo, naturalmente, esas cosas solo pasan en los Estados Unidos. Esta semana, 60º aniversario del 600 Made in Spain. Uf. Bueno, nada más. Un abrazo.